Saludos, mi nombre es Amanda Hernández, soy estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria Aragua, del Núcleo San Joaquín. Pertenezco a la sección 8 de la Cátedra de Estadística 1. Vengo a presentarles este video para fomentar teóricamente lo que es una tabla de frecuencia para su próxima ejecución. Primeramente debemos empezar definiendo lo que son las variables. Las variables son el objeto que vamos a estudiar en nuestra tabla de frecuencia, que bien puede ser un objeto, una planta o una persona. Hay que definir que existen variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no hablan precisamente o no expresan lo que son los números, sino que expresan características, como una persona, como un animal, o las características de un animal, de una persona, de una planta o de un objeto. Mientras que las variables cuantitativas son aquellas que expresan los números. Como podemos ver acá, nuestra tabla de datos, que para definirla, una tabla de datos sería una tabla en donde encontramos todas nuestras variables. Como podemos observar, es una tabla con variables cuantitativas. Y podemos proceder a definir lo siguiente, que serían las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas son las cantidades de veces que se repiten nuestras variables en nuestra tabla de datos. Como podemos ver, el 220 se repite una sola vez en nuestra tabla de datos. El 260 también se repite una sola vez en nuestra, mientras que el 400 se repite dos veces, el 800 se repite 4 veces, el 900 se repite 2 veces, el 910 se repite una sola vez, el 920 se repite una sola vez, el 1100 se repite 3 veces y el 1200 se repite una sola vez. Para verificar que nuestras frecuencias absolutas estén colocadas de manera correcta, podemos hacer una suma de todas nuestras frecuencias absolutas, y esta nos debe dar la cantidad de nuestras variables. Si hacemos la sumatoria de todas nuestras variables, nuestras frecuencias absolutas, nos dará 16, que es la cantidad de variables que poseemos en nuestra tabla de datos. Para continuar con nuestra frecuencia absoluta acumulada, podemos definirla como la sumatoria de nuestras frecuencias absolutas en base a una frecuencia absoluta acumulada anterior o menor. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de 220 es de 1, debido a que nuestra frecuencia absoluta es de 1 y no tenemos ninguna otra frecuencia absoluta acumulada con la cual sumarlo. Sin embargo, la frecuencia absoluta de 260 es de 2, debido a que al hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta de 260 con la frecuencia absoluta acumulada de 220 nos daría 2. De esta manera vamos a proceder para continuar llenando nuestra tabla de frecuencias. Si continuamos haciendo la sumatoria, este sería 4, 8, 10, 11, 12, 15 y 16. Como podemos observar, el número final de nuestra frecuencia absoluta acumulada nos coincide con nuestra cantidad de variables. Esto también es una forma de verificar que nuestra tabla de frecuencias está saliendo de forma correcta. Para continuar, debemos definir lo que son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas es una división entre nuestra frecuencia acumulada con nuestras variables, por lo que tenemos que dividir nuestra frecuencia acumulada, en este caso de 220, entre 16. Para empezar, sería 0,06. Luego sería
0,12. La siguiente sería 0,25. Luego 0,5. La siguiente 0,62. Luego 0,68. Luego 0,75, 0,75, 0,93 y 1. Para continuar con lo que sería nuestra frecuencia relativa acumulada, para calcularla debemos hacer de la misma manera que en nuestra frecuencia absoluta acumulada una sumatoria. Para comenzar, de la misma manera que en la frecuencia absoluta acumulada, el número que colocaremos o el número con el que iniciaremos será 0,06, debido a que es el dato que no tiene ningún antecesor. Lo colocamos 0,06 y luego procedemos de la misma manera a sumar, en donde a 0,12 le sumaremos 0,06, daría un total de 0,18. Luego sumaremos 0,25 a 0,18, eso nos dará un total de 0,43. Luego deberíamos sumar 0,05, eso nos dará un total de 0,93. Seguimos con 0,52 más 0,93, nos daría 1,56. Continuamos con la siguiente sumatoria, que daría 2,25. Continuamos, la siguiente sumatoria nos daría 3, la siguiente 3,93 y por último 4,93. De esta manera tenemos completa lo que sería nuestra tabla de frecuencias. Para realizarlas de manera gráfica, en la presente evaluación me apoyé en Excel, donde con estos datos ya llenos, con el ejercicio dado por la docente, pude, luego de haber completado mi tabla de frecuencias, llenar con los datos lo que serían los datos que me pide para completar las gráficas. De esta manera terminó lo que sería la explicación teórica de la tabla de frecuencias, y la ejecución será añadida por un documento de Word. Espero cumplir con las expectativas. Feliz día.